Señor, con nuestro corazón. Vamos a tener un tiempo de oración. Amado Padre Celestial, le damos muchísimas gracias desde el cielo, porque tú eres bueno, Padre. Gracias, Señor, por este tiempo que nos permites vivir. Gracias, Señor, porque nos permites abrir tu palabra, nos permites disfrutarla, nos permites, Señor, conocerla, conocerte a ti cada día más. Y Señor, también es un privilegio que podamos también comunicarnos entre los hermanos por tu palabra. Mi Señor, tenemos sed de ti, tenemos hambre, Señor, tenemos el deseo de seguir conociéndote cada día más. Por tanto, queremos rogar a que mires nuestros corazones, Señor, nuestros corazones que fallamos a menudo ante ti, Señor. Suplicamos que nos perdones. Suplicamos, Señor, que esa misma sangre que fue derramada ese día viernes, allá a las 3 de la tarde en el Gólgota, Señor, tú seas limpiando nuestros corazones, seas también purificando nuestras almas y preparando nuestro corazón para escuchar tu santa palabra. Mi Señor, en esta hora queremos rogar por cada uno de mis hermanos, por cada una de las personas que nos escucha, que les alcance, Señor amado, con tu bendición, con tu gran misericordia, para que, Señor, aquel que aún no te ha conocido como Señor y Salvador pueda ver que los relatos que están aquí en la palabra de Dios son irrefutables, son ciertísimos, son veraces, Señor, porque emanan de ti, Señor, y porque han registrado la historia que tú has desarrollado, que tú has guiado, Señor, para que esto se cumpla y para que todo esto se consuma. Señor del cielo, una vez más rogamos por el Espíritu Santo, Señor, que nos guíe a la enseñanza, a la verdad, para que nos ilumine, Señor, y nos pueda hacer entender las maravillas que tú tienes guardadas en los Evangelios y en toda tu palabra. Mi Señor, sea para usted la gloria y la honra, sea para usted la alabanza de esta mañana y también nuestras vidas rendidas a ti, Señor, para que podamos en este momento conocerte más y amarte cada día más. Le damos gracias por todo, en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, en esta ocasión vamos a interrumpir el estudio que tenemos del Evangelio de Mateo, pero vamos a irnos a otro Evangelio. Vamos a irnos al Evangelio de Lucas. Aquel era el médico amado, ¿verdad? Un médico de profesión, pero que en las manos del Señor se transformó en un verdadero historiador de las cosas santas, de las cosas sagradas. Lucas escribió este Evangelio, que es el de Lucas, pero también escribió el libro de los Hechos. Así que es una persona que ha tratado bastante, se ha documentado, se ha informado bastante acerca de todo lo que han ocurrido, las cosas ciertísimas que han sucedido. De hecho, en el libro de Lucas, usted puede ver en el capítulo 1, versículo 1, él le escribe a Teófilo, una eminencia de aquel tiempo. Dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Entonces, este hermano, este médico que se convirtió al Señor, que creyó en Cristo como Señor y Salvador, este médico fue usado por el Espíritu Santo para escribir estas cosas. Y él se preocupó de investigar y de presentar documentos verídicos, nombres y personas, lugares, hechos que están debidamente registrados acá. Este es el caso que vamos a presentar en el capítulo 24 del Evangelio de Lucas, entre los versículos del 13 al 35. Quiero invitarlos a que estén ahí en sus Biblias, sino también si usted no tiene Biblia puede ver la pantalla.
para nosotros los hermanos, vea en su Biblia, porque ahí normalmente usted puede escribir algunas notas o puede hacer algo que le dé alguna referencia para un posterior estudio. Voy a leer para ustedes. Con permiso. Dice, Lucas 24, 13 en adelante, dice, y he aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es ya el 3er día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes le dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Entonces ellos le obligaron a quedarse, diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde, y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Amén, ¿verdad? Qué enorme relato. Este relato con este tipo de detalles no se encuentra en los otros evangelios. Solamente está narrado acá en el evangelio de Lucas, y existe una referencia pequeña en el evangelio de Marcos que lo vamos a ver a medida que vayamos avanzando en el relato. Pero es interesante que en qué momento aquí acontecen estos hechos. Estamos hablando de que la resurrección de Cristo es el hito principal, es la base, ¿verdad?, de nuestra fe. Es decir, el Señor Jesucristo cumplió lo que Él dijo que iba a hacer, se cumplieron en Él todas las profecías que se habían anunciado en el Antiguo Testamento. No había otro hombre, no había otra persona, no había otro ser en este mundo que pudiese cumplir con las características, con las credenciales y con las profecías que estaban anunciadas sobre el Cristo, sino que en este hombre llamado Jesús, que no era solamente un hombre, nacido de hombre y mujer, no nació de sangre y carne, sino que nació por obra del Espíritu Santo. Fue el Espíritu Santo que depositó
a este ser en el vientre de María, y ella, estando virgen, hizo nacer en los días de su alumbramiento a Jesucristo. Ya han pasado aproximadamente 33 años, más o menos, desde cuando el Señor Jesucristo nació en este mundo como persona humana, porque Él ya era persona. Dijimos la semana pasada que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este es el mismo Dios, creador de todas las cosas, que vino en condición humana, de forma humana, para estar con nosotros y con un propósito específico, que es el que está relatado acá en esta conversación que tiene el propio Jesucristo con los discípulos que iban hacia Emaús. Este hecho de la resurrección se muestra que es un hecho verídico, es un hecho verdadero, es un hecho histórico, es un hecho real e irrefutable, tanto por las personas en aquellos tiempos como también en este otro tiempo. Se han hecho muchas investigaciones, se ha criticado más sobremanera este episodio de la resurrección de Jesucristo por todas las personas, tanto por creyentes, tanto por ateos, por agnósticos, por escépticos, por todo tipo de personas. Y obviamente la evidencia está. El tema es qué es lo que usted quiere creer ante la evidencia que se presenta. Obviamente una resurrección no es algo que nosotros las personas estemos acostumbrados a vivir cotidianamente. Eso no se da, porque el Señor ha establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Es decir, usted y yo estamos sometidos a las leyes que el Señor ha determinado para nuestra vida. Es decir, el hecho de que usted y yo vamos a vivir, tenemos nuestros días limitados, el Señor ha fijado los tiempos de nuestra habitación, y un día usted y yo vamos a morir, vamos a partir y nos vamos a tener que enfrentar a Dios. Obviamente el Señor Jesucristo ha preparado para la iglesia un acontecimiento especial, que Él va a venir a buscar a su iglesia, y aquellas personas que el Señor venga a buscar traspasarán, así como Enoc, ¿verdad?, serán traspasados, serán traspuestos en el arrebatamiento de la iglesia. Por lo tanto, esa sería la única excepción, la única generación que no pasaría por la muerte, porque el Señor Jesucristo os tomaría. Pero para todos los hombres, todas las personas, sí o sí, está determinado que un día usted y yo vamos a morir, y le vamos a tener que ir a dar cuentas a Dios de parte de lo que ha sido nuestra vida. Nuestro Señor Jesucristo este hecho de la resurrección que aconteció al tercer día, ya vimos que era el tercer día, viernes, sábado, domingo, el equivalente, cada fracción de cada día se cuenta como un día. Esta es la señal que dio el Señor Jesucristo, que era la señal del profeta Jonás. Este fue un hecho que el apóstol Pedro lo dio a conocer ante todos los gobernantes, ante todos los principales personas cívico-religiosos de aquel tiempo en Israel, cuando un día, en el día de Pentecostés, tenían la costumbre, todos los judíos, que era una de las 3 fiestas anuales en la cual todos los judíos venían a Jerusalén a adorar. En Hechos capítulo 2, versículos 29 al 32, el apóstol Pedro se presenta delante de toda esta multitud que había venido de todo el mundo conocido, y da la explicación a esto que había sucedido, que el Espíritu Santo había descendido, que es la parte de la profecía de Ageo. Y él dice: varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. David había muerto 971 años antes que naciera Jesucristo, es decir, ya habían pasado prácticamente 1000 años desde que David había fallecido. Y ahí está su sepulcro. Y dice versículo 30, pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Versículo 31 dice: viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Pedro decía: ahí está la tumba de David, sabemos que murió, sabemos toda su historia, sabemos el legado que nos dejó, pero también sabemos que hace unos días atrás, es decir, hace 50 días, acaban de asesinar, de matar a Jesucristo, varón aprobado por Dios. Pero ahí no está la tumba,
con el cuerpo. Está la tumba de David, pero no está la tumba con el cuerpo de Jesús. ¿Qué pasó? No es que se lo robaron, es que Él efectivamente resucitó. Entonces, durante ese periodo en el cual nuestro Señor Jesucristo resucitó, Él hizo muchas cosas durante 40 días que estuvo desde resucitado. Se le apareció a muchas personas y muchas personas pueden dar fe de aquello. Y lo que ha ocurrido en esta generación, tanto en los siglos posteriores hasta incluso esta, se ha pensado que siempre esa generación en la cual vivió Jesucristo era una generación de pescadores, de ignorantes, de personas del vulgo, de no letras, no personas preparadas. Al contrario, ya vimos que el escritor de acá era un médico. Ya vimos que habían personas altamente preparadas que se convirtieron al Señor y creyeron en las evidencias. Esta resurrección tocó a judíos, ¿verdad? Pero el alcance, la obra del Señor Jesucristo llegó a judíos y a no judíos, llegó a ricos y a pobres, llegó a personas con gran ubicación y posición social, como a personas también marginadas por la sociedad. También tocó a personas que eran adineradas y otras personas que eran pobres. Tocó a personas que eran del propio Judea, de Jerusalén y de todo Israel, pero también tocó personas que eran del lado norte o del lado oriente, como los Gadarenos, o el norte, como Ciro Fenicia. Alcanzó a todas las personas que el Señor Jesucristo tenía a propósito para poder alcanzar. No es algo que fuera escondido. De hecho, después que resucitó, el mismo día, y este día el equivalente al día domingo que estamos nosotros ahora, para el calendario judío era el primer día de la semana, se le apareció primero a María Magdalena y a otras mujeres cuando ellas venían de vuelta del sepulcro a avisar de que estaba vacía la tumba. Ahí se les apareció Jesucristo, tal cual. También a otras mujeres junto con María Magdalena. También se le apareció a 2 de sus discípulos que iban camino a Emaús, que este es el relato y este es el que vamos a hablar hoy día. Se le apareció también a Pedro, según dice en Lucas 24:34, en 1 Corintios 15:5. También después se le apareció a 11 de los apóstoles, pero sin considerar a Tomás. En el fondo se le apareció a 10 porque no estaba Tomás. Después, en otra segunda aparición a los apóstoles, ahí se les apareció a los 11, ya estaba incluido Tomás. Después se le apareció a otros más junto al lago de Galilea, al mar de Galilea. En Juan 21, del 1 al 25, se le apareció a 7 de ellos. Más adelante, dice la palabra de Dios en 1 Corintios, se le apareció a más de 500 hermanos a la vez. Más de 500 personas. Esto no era una locura colectiva, al contrario. Ellos vieron a la persona que habían visto fallecer, que habían visto ser condenada por el Imperio Romano, instigado por los principales sacerdotes y motivado por el pueblo. El pueblo fue el que decidió. Después se le apareció a Jacobo. Jacobo es el hermano, era el medio hermano, el hijo de José y María, que escribió la epístola de Santiago. Después se le apareció también a los apóstoles antes de ascender. También, o al momento de ascender, también se le apareció a Saulo de Tarso, que su nombre también es Pablo, que significa pequeño. Este hombre se le apareció, dicen en Hechos capítulo 9, más adelante. Por lo tanto, hay pruebas irrefutables de que este Señor ha resucitado. Claro que aquí en el momento Jesús ya estaba ascendido cuando se le apareció. Nuevamente a Pablo se le apareció en varias ocasiones, según relata el libro de los Hechos. Por lo tanto, es un hecho real, un hecho indubitable de que nuestro Señor Jesucristo resucitó y que eso es lo que ha dejado prueba de que Él era realmente el Cristo, que Él era realmente el Mesías, que Él es realmente el Hijo de Dios. Nadie en este mundo tiene poder sobre la vida y la muerte, solamente Él. Jesucristo dijo claramente a aquellos fariseos que lo tentaban, Él decía: yo tengo el poder para entregar mi vida y para volverla a tomar. Al mismo tiempo, la palabra de Dios dice que Dios le levantó de los muertos, pero también la palabra dice que Dios le levantó de los muertos con el poder del Espíritu Santo. Las 3 personas de la Trinidad, las 3 personas participando activamente en lo que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, pasan estas personas, estos discípulos que vienen desde Jerusalén y caminan hasta una aldea cercana allí llamada Emaús. Hoy en día todavía existe, pero existe con otro nombre.
que se puede ver en el mapa o ahí en Israel. La Biblia nos presenta ya aproximadamente que es la tarde de ese primer día. Estas son la presentación de estos personajes. Es la tarde de ese primer día. En esa tarde de ese primer día, ya recordemos, había ocurrido que muy temprano en la mañana habían ido María Magdalena con otras mujeres, ¿verdad?, a ungir el cuerpo del Señor, según la costumbre que se tenía de Israel. Al llegar allá encontraron que la piedra, la gran piedra que podía ser removida, según George McDowell, como por 20 hombres aproximadamente, no era fácil para ellos, pero ya estaba removida. Esta piedra y el sepulcro estaba abierto. Ellas se encontraron con algunas personas, que en este caso eran ángeles, que le dijeron: no está aquí, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Y ya había pasado eso en la mañana. Posteriormente, Pedro con Juan fueron al sepulcro, después de haber conocido las noticias de María y de las otras mujeres también, y fueron al sepulcro. Ya y ahora esta es la parte de la tarde, en la cual vienen estas personas, dos de los discípulos que están en Jerusalén y se van camino a la aldea de Emaús. Estos dos discípulos no eran parte de los 12 apóstoles o de los 12 discípulos. Nuestro Señor Jesucristo tenía un grupo cercano de 12 discípulos, ¿verdad?, que Él había tomado precisamente para transformar al mundo, para darle todas sus enseñanzas. Estaba con ellos día y noche, pero aparte de eso tenía un círculo mucho más grande que habla de unos 70 discípulos, por lo menos. En Lucas 10, capítulo 10, versículo 1, dice: después de estas cosas, el Señor también, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de a dos en dos, delante de Él a toda ciudad y lugar donde Él había de ir. Él los preparó y los mandó de a dos en dos para que fueran y predicaran el Evangelio de que el reino de los cielos se ha acercado. Aparte de esos 70 personas que incluían estos 12, aparte habían otros discípulos más, otras personas que le seguían y le servían, y otras también mujeres que le seguían y le servían. Por lo tanto, los discípulos propiamente tal del Señor Jesucristo no estaban circunscritos solamente a 12. Ellos eran los apóstoles, iban a ser los enviados. Apóstol significa enviado. Y dice la palabra del Señor que estos hombres iban camino a Emaús, que estaba a 60 estadios. Es interesante que las unidades de medida, en este caso de distancia de aquel tiempo, dan cuenta obviamente de la distancia en que nosotros podemos ver cómo ellos viajaban y todas las distancias que ellos recorrían. Un estadio era equivalente a 400 codos y cada codo de 45 centímetros. Por lo tanto, un estadio alcanzaba la distancia de 180 metros. 60 estadios, por lo demás, nos daba una distancia de 10,8 kilómetros, casi 11 kilómetros. 10,8 kilómetros, ellos iban caminando, tenían que ir desde Jerusalén. Dice la palabra de Dios que iban desde Jerusalén allá, porque al final dice que volvieron a Jerusalén, es decir, habían estado en Jerusalén, partieron allá y caminando. ¿Cuánto más o menos uno se puede demorar en recorrer esa distancia de 10,8 kilómetros? 3, 4 horas quizás, pensando en 3 kilómetros por hora. Más o menos. Ahora, si usted va más rápido, puede que se canse antes, pero piense más o menos en 3 a 4 horas de camino, un camino en el cual usted va andando. Esta ciudad podría ser Cubeibe en la actualidad, en la que se muestra. Esto es un relato histórico, un relato verídico, en el cual basa el evangelista Lucas en hechos que fueron ciertísimamente, que así ocurrieron ciertísimamente. Estos discípulos iban conversando entre ellos de lo que había ocurrido este fin de semana. Imagínense, su Señor, su Maestro, lo seguían. No eran dentro de los 12, pero eran de los otros, dentro de los 70 probablemente, o de un grupo mayor, pero eran al menos de los 70. Estos discípulos, dice la palabra de Dios, que iban conversando, seguramente iban hablando de que como su Maestro, aquel día jueves, en que Él estuvo orando en Getsemaní, después de haberse reunido con los 12, en el cual esperó que Judas saliera y se quedó solamente con los 11. Ahí instituyó la cena del Señor. Fue llevado apresuradamente, arrestado por la guardia del templo, por consejo del Sanedrín que se reunió esa noche
se dice que fue una reunión ilegal, no debió haber ocurrido. Fue condenado por el Sanedrín esa misma noche, y sus 12 apóstoles, en este caso los 11, porque Judas lo había traicionado y había ido a recibir su precio, las 30 monedas de plata, pero los otros 11 habían sido esparcidos, salvo Juan, que se quedó allí junto a su madre a los pies de la cruz del Calvario. Fue llevado ante Pilato al día viernes siguiente. Al día viernes, en la mañana, fue llevado ante Pilato por el consejo, ¿verdad?, por los principales sacerdotes. Pilato lo recibió, lo interrogó, vio que era de Galilea, lo mandó a Herodes. Herodes, que estaba en ese tiempo, en ese momento, ese fin de semana, se encontraba en Jerusalén. Herodes lo interrogó, no sacó nada, lo devolvió a Pilato. Pilato después presentó a Jesucristo delante de todo el pueblo, delante de los gobernantes, delante de los fariseos, para preguntar a quién iba el pueblo a dejar libre y a quién iba a condenar. Entre ellos estaba Jesucristo y Barrabás, una persona que había sido condenada por sedición y por homicidio. La gente prefirió al homicida y al Hijo de Dios lo mandó a la crucifixión. Entonces, cerca de las 9 de la mañana, a la hora tercera, como se contaba en esos días, Jesucristo fue llevado a la cruz. Y Él murió 6 horas después, murió a la hora novena, a la hora novena, que equivale a las 3 de la tarde. Las 3 de la tarde era un tiempo en el cual se tocaba el shofar allí. Fue enterrado en la tumba de José de Arimatea, una persona que había cavado su propia tumba, ¿verdad? Había labrado en la peña y que no se había usado. Y todas estas noticias, además de eso, estos hombres iban conversando probablemente de lo que ya se habían enterado esa misma mañana del día domingo, de que las mujeres habían ido al sepulcro, no lo habían encontrado y habían dado las noticias entonces a los apóstoles, a los que estaban ahí, digamos en una casa, escondidos, ¿verdad? Recluidos. Ellos no estaban en cuarentena, ellos estaban asustados porque su maestro, su Señor, había sido asesinado, por lo tanto, ¿qué les esperaba a ellos? Y dice la palabra de Dios, el versículo, más adelante, versículo 15, y sucedió que mientras ellos hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se le acercó y caminaba con ellos. Fue en ese momento en el cual, imagínense la escena, ellos están conversando acerca de todas estas cosas, y viene Jesús y se acerca. Ellos están hablando de Jesús, y se acerca Jesús. Están hablando de todas esas cosas. Versículo 16 dice, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Es interesante que ellos, estos discípulos a quienes veían, que era para ellos un peregrino, ¿verdad? Una persona que venía probablemente de otro lugar y que se sumaba a ellos. Esto es como cuando, por ejemplo, uno va hacia otra ciudad y uno toma el vehículo y sabe que hacia esa ciudad van otros vehículos también. No es que todos sean los vehículos amigos entre ellos, sino que van en esa dirección. Bueno, esta persona, en este caso Jesucristo, hizo como que iba también en esa dirección y se unió a ellos y en este caso particularmente a la conversación. También tenemos que reparar aquí en que dice la palabra de Dios que los ojos de ellos estaban velados, ellos no lo podían reconocer. Hay cosas que el Señor hace en cada una de las personas de una forma en la cual permite que uno se instruya en información y de repente, pero esto era lo que quiso decir, ahora recién lo entiendo. No sé cuántas veces le ha pasado que usted ha leído la Escritura y no la ha entendido, ¿verdad? Y de repente ha visto otro detalle en otra parte de la Escritura y ahí dice, ahora comprendo lo que pasó aquí. Bueno, hay veces en que el Señor nos da el entendimiento inmediatamente y hay otros lugares, hay otros momentos en que no. No olvide que entender la Escritura no es un acto intelectual. Pasa por lo intelectual, pero no se trata de ser inteligente. Usted no entiende la Escritura por lo inteligente que puede hacer, más o menos. Usted la entiende por la obra del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que acomoda la enseñanza en su corazón para que la podamos entender. Ahora, dice también la Escritura en Marcos capítulo 16, versículo 12. Aquí es donde este extenso relato toma una pequeña referencia en el libro de Marcos, el otro evangelista. Fíjese, dice, pero después apareció en otra forma a dos de ellos que iban de camino yendo al campo.
Jesucristo, cuando se presentó al lado de ellos para seguir caminando en el camino de Maús, en estos casi 11 kilómetros, el Señor dice la palabra de Dios que se presentó de otra forma. Sin duda Él había pasado por la muerte, Él había muerto efectivamente y había sido transformado de alguna manera. No podemos saber exactamente cómo era el cuerpo de Jesús, no sabemos, pero sí sabemos que cuando usted y yo muramos, nuestro cuerpo ha de ser transformado y seremos semejantes a Él, dice la Escritura. Sin embargo, hay una pequeña diferencia entre los que mueren siendo creyentes y los que mueren no siendo creyentes. Si usted y yo ha creído en Cristo como su Señor y Salvador personal, sepa ciertísimamente que su cuerpo va a ser transformado en gloria para que pueda estar allá en los cielos, porque no puede haber corrupción en los cielos. En contrapartida, y espero que no sea así, que usted me esté escuchando, que si usted no ha creído en Cristo, no ha entregado su vida, no ha reconocido sus pecados delante de Dios, y usted muere, su cuerpo también va a tener una pequeña transformación, pero para poder soportar el fuego eterno, aquel fuego del lago de fuego que ha preparado Dios para el diablo y sus ángeles. No lo ha preparado para el hombre, pero sí van a ir las personas que han de seguir al enemigo y que no han de seguir a nuestro Señor Jesucristo. No hay término neutro, no hay término medio, no existe purgatorio, no existe limbo, no existe un lugar, una sala de espera, no existe algo en el cual usted pueda esperar y para que después ver y el Señor va a cambiar el veredicto. No es así. Cielo con el Señor, paraíso, como le prometió, ¿verdad?, al malhechor, o el infierno para otras personas. Y esto es triste, pero tenemos que comunicarlo. No le estamos asustando, le estamos advirtiendo de que usted tiene que tomar una decisión por Cristo para que pueda ver la gloria y pueda ver al Señor Jesucristo allá en el cielo. Algo similar tiene que haberle pasado a María Magdalena. En Juan capítulo 20, versículos 14 al 16, dice: cuando había dicho esto, se volvió. Y estaba hablando una persona con María Magdalena. Y vio a Jesús, dice la Biblia, que María vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella, le dijo: Raboní, que quiere decir maestro. A primera instancia no la había reconocido también. Ahora, note usted, ¿cómo debió haber sido el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo? No sabemos, podría solamente entrar en terreno de especulaciones. Pero sin duda que tiene que haber sido un rostro hermoso. Siempre fue hermoso, un rostro sin pecado. No olvide que el pecado de uno da cuenta, demuda lo que es el rostro de la persona. Pero aquí no había pecado en esta persona. Aún así, ahora este era un cuerpo glorificado, un cuerpo que ya no iba a morir más. Nunca más ya había pasado por la muerte. En tercer lugar, ahora Jesús conversa con los discípulos. Versículo 17 dice: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? Vuelva por favor allí a Lucas 24, versículo 17. ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? El Señor Jesucristo, habiendo escuchado probablemente parte de la conversación, le dice: bueno, ¿qué es lo que están conversando? ¿Qué significa lo que están conversando? ¿Me pueden explicar? Y le dijo: ¿y por qué están tristes? La palabra en griego utilizada allí es la palabra sombrío. Es la palabra que demuestra que son caras tristes. No es una tristeza así pasajero. Ellos estaban apesadumbrados. Ellos estaban tristes porque por varias razones que las vamos a ver aquí en este momento. Es interesante ver que nuestro Señor Jesucristo repara en el ánimo. Y note usted también el amor de nuestro Señor Jesucristo. No eran estos hombres dentro de los 12 que estuvieron siempre con el Señor Jesucristo, eran otros discípulos, que quizás algunos discípulos en algún momento podrían decir: el Señor no nos toma mucho en cuenta. No es así. O quizás no somos tan importantes, o el Señor, al habernos destinado esta tarea de ir de 2 en 2, con eso bastó quizás y ya no nos considera más. Al contrario, el Señor sabe exactamente a cada persona que tiene a su lado, y el Señor conoce exactamente a ustedes, a usted y a mí,
a todas las personas, si usted le cree o no le cree. Y si usted le cree, el Señor lo tiene considerado para su obra. Mientras usted esté aquí en este mundo, mientras no haya partido a la eternidad, usted tiene una obra, tiene una tarea que hacer para el Señor. Y yo le pregunto, ¿usted conoce esa tarea? ¿Cómo la sabe? Solamente con las Escrituras usted va a poder saber la tarea que el Señor tiene para usted. Pero aquí el Señor también repara en el ánimo. Él sabe exactamente lo que ocurre en el corazón de cada persona, porque Él es omnisciente. No solamente lo veía por el rostro, sino que sabía lo que estaba en su corazón. Solo que le preguntaba para que ellos pudieran hablar y esos registros quedaran también inscritos acá en el libro para nosotros, para la posteridad. Pero también dice que ellos, Jesucristo se acerca a estos discípulos que conocían la noticia y que ya no estaba el cuerpo del Señor Jesucristo. Por una parte, ellos estaban de una forma contrariados. Fíjese lo siguiente, ellos decían, y las cosas las vamos a ver con detalles más adelante, pero su tristeza radicaba en que ellos habían depositado su vida. Se dice en el mundo, todas sus fichas, habían depositado su esperanza en alguien que ahora había muerto. Y más encima, habían depositado su esperanza en alguien que había muerto y que fueron a verlo y que ya no estaba su cuerpo. Y ellos pensando en que podía ser una posibilidad de que realmente había resucitado, no solamente porque las mujeres lo habían dicho y ellos ya lo habían escuchado ese mismo día, primer día de la semana, sino que además existía la posibilidad de no aceptar esa noticia que estaban recibiendo. Es una tremenda noticia. ¿Cómo es posible que alguien resucite? Jamás hemos visto que alguien haya resucitado. Y ahora se cumple en él justamente nuestro Maestro. La tristeza es no saber qué camino tomar en la vida. Es entrar, es saltar de la cornisa para caer en los brazos del Señor. Hay mucha gente que no está dispuesta a hacerlo, porque dice, ¿qué va a hacer de mi vida más adelante? Yo tengo mi seguridad, mi tranquilidad, tengo mi profesión, tengo todo esto. ¿Cómo voy a seguir a alguien que realmente dicen que resucitó? Esa era la tristeza que ellos tenían. ¿No le ha pasado a usted de repente que usted sabe que tiene que seguir a Jesús y dice, y mira para atrás y dice, pero tengo que dejar todo esto? No necesariamente. Usted tiene que estar dispuesto a que el Señor haga una obra en usted que le transforme su vida, que le transforme su corazón. Usted no tiene que hacer nada en un principio. Deje que el Señor lo guíe, deje que el Señor lo lleve. Y si usted ya es creyente, entonces siga confiando en el Señor. Él ya lo hizo, Él ya le salvó, Él ya le salvó, le limpió sus pecados. Por lo tanto, Él sabe por dónde tiene que conducirlo a delicados pastos. En el versículo 18 dice, respondiendo uno de ellos que se llamaba Cleofas, dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido estos días? Aparece un nombre acá. Es interesante. Cleofas es el nombre de uno de ellos. Es un nombre que es un diminutivo. Según lo dice el comentarista, el pastor Pérez Millo, dice que es un diminutivo de la palabra Cleopatros. ¿Le suena parecido? ¿Le suena conocido? Es curioso, yo no lo sabía. Y que es procedente de Egipto. Es decir, es un nombre griego, pero que tiene raíces egipcias. No sabemos exactamente por qué se menciona este nombre. El pastor John MacArthur indica que esto podría sugerir de que Cleofas habría sido la fuente para darle información a Lucas. Puede ser, perfectamente. Pero también debemos considerar que Jesucristo hablaba en muchas ocasiones, habló en parábolas, pero esta no era una parábola. ¿Y cómo se distingue un hecho real de una parábola? En que en una parábola no se mencionan nombres de personas. Por lo tanto, este es un hecho verídico. Por lo tanto, cuando él lo escribe, y le escribe, bueno, uno se llamaba Cleofas, vayan y pregúntenle a Cleofas. Él me ha dicho esto, o él ha contado esta historia. Es un hecho verídico, un hecho comprobable, un hecho que ha sido irrefutable. No es algo que ha inventado. Una persona dijo todo esto. Es interesante también que la palabra Cleofas, en este caso el nombre Cleofas, aparece en otra parte de la Escritura una sola vez. Aparece una de las mujeres que estaban junto a la cruz del Señor y que también fueron a
al sepulcro. Juan 19:25 dice, estaban junto a la cruz de Jesús, su madre, estaba allí su madre María, ¿verdad? Y dice, y la hermana de su madre, ya habían dos mujeres por lo menos allí. Después aparece otra que dice, en el mismo versículo 25, María, mujer de Cleofas, ya aparece Cleofas, pero no estamos seguros y no podemos decir que esta mujer era la esposa de este hombre. Puede que se haya repetido el nombre, no era un nombre tan común, pero sí puede que se haya repetido, no podemos asegurar. Y dice, y María Magdalena, ya por lo menos hay 4 mujeres allí. En otro relato aparece también María, la madre de Jacobo y de Juan, de los hijos de Zebedeo, así que habría por lo menos una 5ª mujer de las que estuvo allí, y otras más. Si este fuera el caso, si este realmente fuese el Cleofas del que está hablando, sería pertinente decir que esta mujer, María, la madre, la mujer de Cleofas, sería la madre de Jacobo y de José, 2 también de los discípulos. Solo que esos discípulos, dice la palabra de Dios, que eran hijos de Alfeo. A menos que Alfeo sea el mismo Cleofas, ¿verdad? Es la misma persona. Si usted puede estudiar, algunos estudiosos dicen que Alfeo era Cleofas, pero yo no lo puedo asegurar en este sentido. Simplemente le doy esta connotación. Lo relevante del tema es que había un personaje histórico allí, en este relato, que realmente contó lo sucedido con lujo de detalles. La respuesta a los discípulos, versículos 19 al 24. Vuelva por favor al capítulo 24 de Lucas. Dice, entonces él dijo, ¿qué cosas? Después que le preguntaron, ¿eres tú el único forastero? Era todas las personas, aún los forasteros, saben lo que ha ocurrido aquí en Jerusalén este fin de semana. Todo el mundo sabe que Jesús de Nazaret fue crucificado allí por los principales gobernantes, allí mandado por ellos y condenado por el pueblo, pero bajo el poder en este caso de Poncio Pilato. Perdón. Dice, disculpen. Entonces Jesús les pregunta, ¿qué cosas? Y ellos dijeron, aquí no habla solamente Cleofas, ahora comienzan a hablar los dos. Dice, y ellos dijeron, de Jesús de Nazaret, Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en la palabra delante de Dios y todo el pueblo. Mire, siguieron hablando los dos ahora, mientras estaban caminando. No olvide, ya iban caminando, ya llevaban no sé cuánto rato, pero les quedaba mucho rato también porque estaban a casi 11 kilómetros de Jerusalén. Entonces, lo interesante es cuál es el concepto que estos discípulos, siendo discípulos de Jesús, tenían del propio Jesús. Y él dice, acá, uno de ellos dice, Jesús Nazareno fue varón profeta. Lo consideraban como un profeta admirable. Decía cosas, enseñaba cosas, su doctrina no era como la de los escribas, su doctrina era con autoridad, la gente se maravillaba al escuchar a Jesús, las enseñanzas que decía, y también las cosas que profetizaba. Bueno, para ellos era un profeta. ¿Qué es Cristo para usted? ¿Quién es Jesús para usted? ¿Es un profeta? ¿Es solo un profeta? Bueno, Jesús es más que un profeta. Pero ellos lo consideraban de esa manera. Dice que era un hombre, profeta, siguen hablando que era poderoso en obra. Él hacía milagros. Recuerde los milagros que estuvimos viendo desde la última vez. Sanaba a endemoniados, sanaba a enfermos, resucitaba a muertos, obviamente. Resucitó a la pequeña de 12, la hija de Jairo, ¿recuerda usted? Resucitó a su amigo Lázaro, anduvo sobre el mar. Nuestro Señor Jesucristo alimentó a más de 5.000 en una ocasión, alimentó a otros 4.000 en otra ocasión. Nuestro Señor Jesucristo sanó muchas enfermedades, echó fuera muchos demonios. Mostraba quién era Él, porque la persona que haría estas cosas era quien iba a ser el Mesías. No hacía estos milagros solamente por ganar popularidad, pero ellos no lo entendieron así. Decían, es un obrador de milagros, es un hombre poderoso. ¿Qué otra cosa decía? Era en palabra, era poderoso en palabra delante de Dios. Este hombre, dicen ellos, de que Jesús, y le están hablando al mismo Jesús que está escuchando, este hombre era poderoso en la palabra. Él enseñaba con autoridad, pero además de eso era aprobado por Dios el Padre.
En 3 ocasiones Dios el Padre dio la aprobación delante de todas las personas que estaban ahí en sociedad. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, dijo una vez. En otra ocasión dijo, este es mi Hijo amado, en quien a él oíd. Para que ustedes puedan ver. Nuestro Señor Jesucristo fue reconocido por el Padre para todo el pueblo. Y además, dice, y era poderoso y delante de todo el pueblo. Tenía una reconocida reputación. Es interesante, mis queridos que me ven, dar vuelta a lo siguiente. El día domingo, o digamos, el primer día de la semana, hace una semana atrás solamente, este pueblo de Jerusalén lo aclamó a él. Y este pueblo gritó, clamó a voces, diciendo, Hosana al Hijo de David. Hosana significa Jehová salve. Jehová es el que salva. Este pueblo lo identificó con Jehová, que era correcto. Y unos niños que estaban por ahí decían, Hosana, Hosana, ¿verdad? Hosana, Jehová salve. Tanto es así que los discípulos, los fariseos decían a Jesús, pero ¿escuchas bien lo que están diciendo estos niños? Sí, y él les cita el Salmo 8, que dice, bueno, ¿nunca leíste que de la boca de los niños y de los que amaban fundaste la fortaleza, ¿verdad? Perfeccionaste la alabanza, le dice, utiliza el texto arameo. Jesucristo no rehusó el ser reconocido como Dios, como Jehová, hecho hombre. No lo rehusó. Y ese pueblo que lo aclamaba una semana antes solamente, ahora fue este mismo pueblo que lo crucificó. ¿Por qué razón? He buscado muchas formas de poder revisar esto, de poder entender al pueblo, por qué se cambió, por qué se dio vuelta la chaqueta, como decimos en chileno, ¿verdad? Bueno, es cosa de que nos miremos a nosotros. ¿Cuántas veces hemos negado al Señor? Con algún pecado que hacemos, con algo que no le obedecemos. Ahí estamos negando a Dios, estamos negando a nuestro Señor. Pero también no olvide que en un determinado momento, cuando el Señor terminó de orar en el huerto de Getsemaní, cuando llegó Judas a entregarle con un beso, Él dijo claramente, ustedes ahora vienen como si vienen a buscar a un ladrón, con antorchas, con palos, con espadas. Pero esto es así porque ahora es la hora de las tinieblas, y esta es su hora. Trabajó bastante bien Satanás para poder mandar a Jesús a la cruz del Calvario. Lo hizo por medio del pueblo también, pero fue el mejor favor que pudo haber hecho para toda la humanidad y también obviamente para la honra de nuestro Dios, porque de esa manera se pudieron cumplir las Escrituras. Dice la palabra de Dios también, versículo 20, vamos más rápido aquí, dice, y dice acá que estos discípulos hablaban de cómo le entregaron los principales sacerdotes y gobernantes. Bueno, entregaron a Jesús en sentencia de muerte. Ellos no lo podían matar. Si ellos hubiesen tenido la posibilidad de matar a Jesús por acusarlo de blasfemo, lo habrían lapidado. Sin embargo, ellos no podían hacerlo porque estaban bajo dominio romano. Solamente ellos tenían la posibilidad de aplicar la pena capital. Por eso lo derivaron aquí a Pilato y presionaron a Pilato. En un momento, los principales sacerdotes y fariseos le dijeron a Pilato que si lo soltaba no iba a ser más amigo de César. Usted debe entender que Pilato era un procurador romano. Aparte de que era gobernador, era procurador. Perdón, disculpen. En aquel tiempo eran 2 formas de elegir a los gobernadores que estaban a cargo de determinadas ciudades y determinadas provincias romanas. Los gobernadores eran elegidos por el Senado. Sin embargo, los procuradores que cumplían con la labor de gobernador eran elegidos directamente por César. Por lo tanto, él tenía llegada de acceso directo a César, en ese tiempo que era Tiberio César. Entonces, al haberle presionado, él simplemente dijo, yo no tengo nada que ver aquí, allá ustedes, por eso quiso mostrar al pueblo a quien el pueblo elegía. Y aún así se lavó las manos, dijo, en señal de que yo soy inocente de la entrega de este hombre. No olvide usted que estando en ese momento de deliberación, dice la palabra de Dios que su esposa le manda a decir a Pilato, no tengas nada que ver con este justo, porque mucho he padecido en sueños. Pilato sabía que era inocente y lo entregó igual por sus intereses personales.
Entonces, dice, y piense, estos discípulos ya pensaban que Jesús era un obrador de milagros, un maestro, una persona aprobada por Dios, también buena reputación en el pueblo, era un profeta. Pero no lo reconocían todavía como a quien tenía que reconocerlo, del cual él había dado evidencias. Dice el versículo 21, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Ellos esperaban a un libertador político. Aún siendo discípulos de Cristo, discípulos del Señor, habiendo escuchado sus enseñanzas, aún sabiendo que Jesús venía para redimir y para los pecados de ellos, ellos esperaban un libertador político, alguien que les quitara este yugo de la opresión del Imperio Romano. Esa era su esperanza. Por eso también estaban completamente contrariados, porque el Jesús que ellos conocían, porque el Jesús que ellos esperaban, no era el Jesús que era realmente. ¿Qué es el Jesús que usted sirve? ¿Cuál es el Jesús que usted cree? El Jesús que se predica en muchas iglesias no es el Jesús de la Biblia. El Jesús de la Biblia es más que un obrador de milagro, es mucho más que una persona que enseñaba correctamente la Escritura, es más que una persona buena, conmovedora aún con sus enseñanzas, es más que una persona misericordiosa. El Jesús de la Biblia es Dios mismo. Jehová en el Antiguo Testamento, que vino y estuvo en el vientre de María, estando virgen, ¿verdad? Y tomó condición de hombre. ¿Para qué? Para pagar por sus pecados y pagar por los míos. Los pecados que usted no puede pagar, Jesús los pagó. Los pecados que usted no tiene que pagar porque no puede pagarlos, Jesús ya los pagó en la cruz del Calvario. Ahí se cumplieron las Escrituras. Pero estos hombres esperaban el libertador. ¿Quién es usted? ¿Quién es Jesús para usted? ¿Una persona que le puede mantener trabajo todo el tiempo? ¿Una persona que le puede mantener de salud todo el tiempo? ¿Una persona que le puede aislar del coronavirus todo el tiempo? ¿Una persona que solamente le da el favor a usted todo el tiempo? ¿Una persona que hace todo lo que usted necesita, que usted quiere? Ese no es el Jesús de la Biblia. El Jesús de la Biblia es el Rey de Reyes. El Jesús de la Biblia es Dios. Es a quien nosotros debemos brindarle nuestro servicio y decirle, Señor, aquí estoy. Ellos estaban asombrados. También, versículo 22, que era lo que además le comentaban a Jesús, acerca de Jesús. Le decían, aunque también nos han asombrado unas mujeres que de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Es decir, ellos partieron cuando aún estaba oscuro, llegaron ahí al sepulcro porque iban a ungir el cuerpo, ya había pasado el día de reposo, que era su costumbre, ¿verdad? Y resulta que se encontraron ahí con que no estaba el cuerpo. Entonces esto les hacía ruido a ellos, les llamaba la atención. Nosotros esperábamos al libertador de Israel, pero el libertador ya murió. Sin embargo, ahora no está el cuerpo. Entonces eso nos confunde. Por eso estaban tristes, porque no hallaban qué creer. En el fondo, no habían creído lo que tenían que creer, que Jesús era el Mesías, que Jesús era el Cristo, el ungido. Por eso estaban tristes. Y estas mujeres dan testimonio de eso. Dice el versículo 23, bueno, y vemos que estas mujeres eran tal como las mencioné anteriormente. En Lucas 24:10, unos pasajes antes nomás, dice, eran María Magdalena y Juana. Y María, probablemente esta era la esposa de Cleofas, si es que no, y si es que no, no hay problema, no hay ningún detalle en este sentido. Madre de Jacobo. Este es reconocido también en otra parte como Jacobo el menor. ¿Por qué? Porque había otro Jacobo dentro de los apóstoles, que era hermano de Juan. Y dice, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Versículo 23, vamos avanzando. Y como no hallaron su cuerpo, están contando estos discípulos, ¿verdad? Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Oiga, pero mire, escúchenos, señor peregrino, que usted que viene con nosotros. Mire, no estaba, hablaban de resurrección, más encima hablaron de que vieron a ángeles. Oiga, es como que hartas cositas. Sin embargo, en Lucas 24, aquí versículos 5 al 7,
dice claramente, y el evangelista Lucas registra lo que ocurrió con estas mujeres. Dice, y como tuvieron temor, porque vieron, ¿verdad?, allí la piedra removida, y bajaron su rostro a la tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis? Aquí los ángeles le dijeron a ellos, estos varones, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado, y que resucite al tercer día. Esto lo dijo el Señor Jesucristo estando aún con ellos, antes de morir, con lujo de detalles. Versículo 8 dice también, entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro dieron las nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Entonces ellas ahí, ahora me cuadra, ¿verdad que el Señor Jesucristo había dicho? ¿Verdad que el Maestro? ¿Verdad que Raboní, como había dicho María cuando él le habló? ¿Verdad que Él me había dicho todas estas cosas? Bueno, esto tenían que también haberlo entendido los mismos discípulos que estaban hablando ahora con Jesús en el camino de Emaús. Debieron haberlo comprendido, que Jesús había dicho esto. Aún los fariseos y muchas personas sabían que Jesús había dicho que Él iba a resucitar al tercer día. A los fariseos les dijo, ya no les daré más milagros, señal les será dada solamente la del profeta Jonás, porque así como estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches, entonces así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. Esa era la señal para que todos creyeran, y no creían todavía. Versículo 24 dice, y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres le habían dicho, pero a él no le vieron. Bueno, la palabra de Dios dice que en ese intertanto, que no se registra en este evangelio, en ese intertanto se le apareció Jesús a Simón, porque él después dio testimonio de que lo vio. Cuando las mujeres volvieron al lugar donde estaban ellos apostados, guarecidos, ¿verdad? Los discípulos no le creyeron. No le creyeron. Vea, Lucas 24:11. Dice, mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas, y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. El Evangelio de Juan dice que partió corriendo Pedro al sepulcro para verificar si lo que decía María y las mujeres decían era correcto, y dice que partió también tras él Juan. El tema es que como era más joven, llegó antes al sepulcro. Pero llegó antes al sepulcro, a la entrada del sepulcro, y vio que no había nada. Entonces se acercó Pedro. Juan se quedó en la entrada del sepulcro y Pedro entró al sepulcro. Y ahí pudo constatar que ya no estaban. Y dice la palabra de Dios, entonces esos discípulos ahí creyeron en Cristo, creyeron en Él. Ya habían creído muchas otras cosas, pero ahora creyeron que realmente era el Mesías. Bueno, los discípulos, los 11 que estaban ahí reunidos, en un principio no le creyeron a estas mujeres. ¿Cómo no le pudieron creer? Si habían estado con Jesús, si Jesús había dicho en 3 ocasiones que Él iba a morir y que Él iba a resucitar. ¿Sabe? Lo mismo pasa para todos nosotros. Parece que hay cosas en las Escrituras que nos cuesta creerlas, nos cuesta aceptarlas. Suenan como fantasiosas, pero no es así. Pero también nos cuesta creer cuando el Señor nos dice que debemos luchar contra el pecado, ¿verdad? Que no debemos ceder a la tentación. Cuando el Señor nos dice que debemos meditar siempre de la palabra de Dios, debemos estar en oración, debemos estar aprendiendo la palabra de Dios, sobre todo en este tiempo en que estamos en casa. Tenemos un tiempo precioso para aprender de la palabra de Dios, cosas que solamente Él le quiere contar a usted, le quiere decir a usted directamente, no por medio de otras personas. El Señor quiere glorificarse en usted, quiere que usted disfrute y tenga gozo para decir, esto me lo enseñó el Señor, lo aprendí yo solito, lo aprendí yo solita. Estudie la palabra de Dios, aproveche de tener intimidad con el Señor, aproveche. ¿Qué dice aquí en la réplica del Señor Jesucristo? Versículo 25, ahora en la parte de la conversación. Dice, entonces Él les dijo, permiso, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Mire, los trata de insensatos
y tardos de corazón. Era una persona que recién estaban conociendo para ellos, era un peregrino, era alguien que estaba, ellos le estaban contando las cosas que habían sucedido en Jerusalén, puesto que al parecer este era el único peregrino que no sabía todas las cosas. Y después de escuchar todo esto, de que para ellos era un profeta, de que las mujeres lo habían visto, ¿verdad? De que ahora había resucitado y que ellos no sabían qué creer, este extranjero, esta persona que recién vienen conociendo, le dice insensatos y tardos de corazón. Insensatos significa necio, significa una persona que es ignorante voluntariamente. Ustedes han ignorado voluntariamente las cosas. Una cosa es no saber las cosas, ¿verdad? Y la otra es haberlas visto e ignorarlas voluntariamente. No, esto no es para mí. Esto tampoco es para mí. Esto que está acá no es para mí. No, esto no, esto es para otros. No, hermanos. La palabra de Dios es para todos los creyentes. Y la palabra de Dios es para los incrédulos, para que se conviertan, para que pasen de muerte a vida, para que reconozcan sus pecados. Esta es la palabra de Dios. No es para gente de aquellos tiempos solamente. La palabra es la que tiene permanencia. Y también le dice tardos de corazón. Esto expresa la idea de un corazón endurecido. Un corazón endurecido. Ellos se habían endurecido porque sus expectativas, sus planes estaban por sobre la voluntad de Dios. Sus planes estaban por sobre lo que Dios decía y pedía de ellos como discípulos. Un discípulo ya no vive para sí. El apóstol Pablo dijo claramente, yo ya no vivo para mí, sino que Cristo vive en mí. Yo vivo para Cristo. Entonces, Él les dice, y ahora habla el peregrino, ahora habla esta persona que se le acercó. Él les comienza a hablar a estos dos discípulos y le dice, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Imagínense, ellos le están contando todos los detalles que había sucedido y este extranjero sabe más la escritura que ellos. Y le dice, ¿acaso no tenía que pasar esto? ¿Acaso lo que ustedes me cuentan no tenía que suceder? ¿Por qué se extrañan tanto? En el Antiguo Testamento, en Isaías 53, note lo siguiente. Porque Jesús les dijo aquí, Jesús, no sabiendo ellos que era Jesús, les dijo, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas? Se toparon con alguien instruido. Y vaya que sí. Isaías 53, versículos 2 al 6 dice, subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Pero ustedes debieron haber visto en las Escrituras, en el Antiguo Testamento, en el profeta Isaías, él habla de que el siervo de Jehová, aquel que viene a hacer la voluntad de Jehová, ¿verdad?, para pagar por los pecados, dice que tenía que padecer. Pero mire, dice, no hay parecer en él ni hermosura. ¿Cómo le habrán dado de golpes en su rostro y en su cara? Este rostro hermoso de Jesucristo, este rostro perfecto, este rostro que no demostraba pecado, al contrario. ¿Cómo habrá estado de desfigurado que no había en él ni hermosura? Dice también, el versículo 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Este es un hombre experimentado en quebranto. Vivió todo el sufrimiento que debía vivir. No era solamente por lapidación, no era el tiempo en que iba a morir por lapidación, sino que iba a morir crucificado. Una agonía durante 6 horas, en la cual se iba a desangrar, en la cual iba a tener espasmos, iba a tener muchas cosas que dicen los médicos que ocurren en las personas que están crucificadas. Esta persona lo sufrió. Y lo peor de todo, sufrió el abandono, en este caso, cuando él dijo, Elí, Elí, lama sabactaní, cuando dijo, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? En ese momento él estaba viviendo el peso, estaba recibiendo la carga, estaba muriendo por los pecados de todos los hombres. Algo que ningún ser humano en este mundo va a poder experimentar nunca, que es el abandono, comillas, este abandono de Dios el Padre con Cristo. Ellos eran poder comprender en nuestra mente finita, en nuestra mente limitada, en nuestra mente que está afectada por la caída incluso. Cómo poder entender esto que el Padre, siendo que son inseparablemente unidos con el Hijo, entonces le haya como abandonado allí, cuando dijo el Señor Jesucristo. Y note usted, dice, despreciado y desechado entre los hombres. Desechado entre los hombres. ¿Usted ha desechado a Jesús?
Si usted lo ha desechado, pida perdón, porque Él no lo ha desechado. Él todavía lo tiene con vida. Él todavía lo tiene con un día más de vida para que usted tribute la gloria a nuestro Señor, etcétera, etcétera. Y dice la palabra de Dios, versículo 4, ahí también, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le dimos por azotado, por herido de Dios y abatido. E igual fue el plan de Dios, de que Él padeciera por nosotros. Versículo 5, mas el herido fue por nuestras rebeliones. ¿Sabe por qué Jesucristo estuvo en la cruz del Calvario y murió? Murió por sus rebeliones, usted que me escucha, y por mis rebeliones, por mis pecados, por mis transgresiones. Y todos esos pecados que usted ha hecho, que usted está haciendo ahora, que usted está pensando y que usted va a hacer, por todos esos pecados, el Señor Jesucristo fue herido y fue molido por nuestros pecados. Cargó, dice versículo 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Todos nosotros, todos los pecados de la humanidad fueron cargados en él. La palabra que él usaba allí era la palabra, ¿verdad? Cuando él terminó y pagó todo, tetelestai, que significa está todo consumado, está todo pagado. Él pagó por los pecados suyos y los míos. Por lo tanto, lo único que podemos hacer y debemos hacer es ir y rendirnos a los pies de Cristo y reconocer, Señor, tú eres Dios. Señor, gracias por perdonarme. Perdóname. Versículo 27 dice también, y comenzando desde Moisés y siguiendo por los profetas, era bastante instruido este peregrino que se le sumó en el pasaje, conocía en la calle, ahí en la calzada, conocía toda la Escritura. Y dice aquí, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que decían de él. Mira, en Génesis habla de Cristo, en Éxodo, en Levítico, en Números, en Deuteronomio, en los libros históricos, en los profetas, en Isaías, en Jeremías, ¿verdad? En Ezequiel, en Daniel. Está hablando acá de aquella roca que viene y destruye esta estatua grande que el hombre ha puesto, pero esta es una roca cortada no por mano, y le explica todas estas cosas. Hay un pasaje interesante en el Salmo capítulo 16, versículo 10, que dice, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Esto era lo que pasó con la muerte y la resurrección de Jesucristo. No dejarás mi alma en el Seol. El Seol es el lugar de los muertos, donde morían todas las personas que iban allá. Pero también dice, y no permitirás que tu santo vea corrupción. Hay dos formas de no recibir corrupción, en este caso. ¿Qué significa corrupción? Que significa que la vida se muere, que en este caso la persona ya se queda ahí siempre, en el lugar de los muertos. Hay dos formas. Una, no pasar por la muerte, no ver corrupción, que no fue este caso, porque Jesús tenía que pasar por la muerte, tenía que pasar por la cruz para llegar a la gloria. ¿Por qué? Porque tenía que padecer para poder darnos la oportunidad a nosotros, a que nosotros nos fuésemos con Él. Porque Él ya estaba en la gloria. Él es el Dios de la gloria, Él es el Dios de los cielos, Él es el único Dios. Él estaba allá, pero Él iba a pasar acá. Ahora, ¿qué es lo que nos dice a nosotros? Nosotros debemos pasar por la cruz del Calvario, arrepentirnos de nuestros pecados, los cuales Él pagó, porque Él consumó todo y pagó todo. Pero dice acá que no permitirás que tu santo vea corrupción. ¿Qué quiere decir eso? No dejarás mi alma en el Seol. Por una parte, para no dejarla significa que debe haber estado. Eso significa que iba a morir. Pero por otro lado no se iba a quedar allí, como David. El rey David se quedó, como las otras personas. No iba a haber corrupción. Ahora ya llegan a Emaús, llegan finalmente, después de haber conversado todo esto. Versículos 28 al 32, llegan hasta este lugar y este peregrino que se les acerca, ¿cierto? Este hombre que es para ellos un forastero, el cual le contaron todas las cosas que habían pasado, estos discípulos, todo lo que había sucedido en Jerusalén, porque parece que era el único que no conocía todas las cosas. Sin embargo, de vuelta, le explica todas las cosas con la palabra de Dios, con la Escritura. Todo esto ha sucedido porque se ha cumplido lo que estaba escrito del Cristo, de que Él tenía que pasar todas estas cosas. Y llegaron a la aldea, versículo 28, donde iban, y Él hizo como que iba más lejos. Jesús había hecho ya la buena primera parte. ¿Cuál era la buena primera parte? ¿Cuál es el tratamiento para un corazón endurecido? ¿Cuál es el tratamiento para un corazón que tiene un doble ánimo?
que lee y no lee? ¿Cuál es el tratamiento para una persona que sesga la Escritura, que separa, que aparta lo que le conviene creer y lo que no le conviene creer? Esto no es para mí o sí, esto es para ti. ¿Cuál es la solución para eso? Y el Señor Jesucristo lo hizo magistralmente. Le explicó toda la Escritura. Por eso usted, hermano querido, y que usted que me escucha, la única forma de poder sanar su alma es que usted lea la palabra de Dios, para que usted vea lo grande que es Dios y lo pequeño que es usted. No se crea grande, porque no es grande. No se crea importante, porque no es importante. Somos importantes desde el punto de vista de que Cristo murió por nosotros, ¿verdad? Pero eres el rey, nosotros no somos los reyes, ni siquiera somos los dueños de nuestra vida. Jesús hizo algo relevante, que fue tratar a estas personas, dejarlas expuestas mediante la exposición de la palabra de Dios. Ellos quedaron muy interesados. Pero aconteció que ellos le dijeron, bueno, ya está declinando el día, quédate con nosotros, entra. Y aconteció, dice la palabra de Dios, que ellos entraron, imagínense una caminata bastante larga, por lo menos 3 horas que tienen que haber estado caminando, porque dice que iban caminando, no iban en carruaje, ni caballo, ni nada. Dice que estando en la mesa, versículo 30, y aconteció que estando sentados con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, y lo partió y les dio. Dice la Biblia que él habría tomado el lugar como que si él fuese un dueño de casa, aunque no era el dueño de casa. Tomó el pan, ¿verdad?, y lo repartió a los demás para comer. Esto no era el partimiento del pan, esto no era la Santa Cena, simplemente era la comida que se iba a comer en ese momento, ya en el ocaso, en el vespertino, era como quizás las 11 para nosotros, o la cena, que usted le quiera llamar. Iban a comer ese pan. Lo interesante es que en el versículo 31 dice, entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Miren, ¿qué significa esto? Se dieron cuenta quién era la persona con que hablaba. ¿Sabe? En una ocasión, un hermano de otra iglesia nos contó una historia, una anécdota. Una historia en la cual él con su había encargado a su hermana a que se hiciera cargo de unos juegos para niños y de actividades para niños un día sábado. Bueno, y resulta que habían invitado a varias personas, conocidas y no conocidas del entorno, y llevaron a sus niños y los niños jugaban, estaban felices, aprendían la palabra de Dios. Ese es el propósito fundamental de una iglesia cristiana, de enseñar la palabra de Dios, de enseñar así como el Señor Jesucristo lo hizo con estos discípulos. Y enseñaban todo aquello. Bueno, sucedió que este hermano, a quien yo hago referencia y no quiero dar su nombre, pero fue un hecho verídico, no es una parábola, habló con una de las mamás que había llevado a su hijo. Y dijo, sí, me parece muy bien que hagan esto, pero ¿sabe qué? Esa señorita que le está enseñando parece que no lo hace muy bien, parece que no está muy bien preparada. Ah, ya, entonces, ¿cómo podemos mejorar? No, es que, no sé, tiene buena intención, pero no lo hizo bien, todo el tema. Ok, muy bien. Pasó eso, y después este hermano que me contó la historia, ¿verdad? Le presentó a esta mamá a la persona que le hacía las clases a los niños. Y le dijo, adelante, mira, esta es mi hermana, esta es la mamá de tal niño. Y la señora se quería caer de vergüenza, porque había estado hablando todo el rato mal de ella, siendo que ella era la hermana de él. Ahora, imagínense, estos discípulos habían estado hablando de Jesús, el profeta, el obrador de milagros, una persona aprobada por Dios, una persona aprobada con reputación en el pueblo. El hecho de que ellos le hayan dicho a Jesús que estaban hablando de Jesús, de que efectivamente, bueno, a nosotros nuestro maestro ya había dicho, parece, que iba a resucitar, todo el tema, y ha acontecido esto, Jesús no le dice de esa forma.
la réplica que le da Jesús. Jesús no le dice, pero ¿por qué estás hablando mal de mí? Jesús no le dice, mira, yo te enseñé esto. ¿Te acuerdas en el lugar donde tú estabas ahí detrás de la piedra y de ese momento cuando tú estabas escuchando, cuando yo enseñaba y hablaba, cuando te pedí esta comisión que fueras para allá? ¿Te acuerdas que te expliqué estas cosas? Jesús no le respondió de esa manera. Simplemente le había respondido de esta forma. De esta forma. Era necesario que Cristo padeciese. ¿Se da cuenta? ¿Cómo es el amor de Jesús? ¿Cómo es el amor? Que hace que nosotros nos demos cuenta de nuestros pecados, de nuestros errores. ¿Cuántas veces, mis queridos que me escuchan, cuántas veces hemos hablado mal del Señor? ¿Cuántas veces con nuestros actos hemos hablado mal del Señor? Y el Señor ahí está, dispuestos a perdonarnos, dispuestos a ver todo eso. Estos hombres reconocieron que era Jesús. Ahí entendieron todo aquello. Ahí recién comprendieron. No fue por el gesto de partir el pan, porque ellos no estuvieron en el aposento alto con los 11 en la institución de la cena del Señor, sino que lo más probable, no puedo asegurarlo, pero lo más probable es que ellos hayan visto las heridas del Maestro, las heridas de Jesús, que ellos hayan visto las heridas del único Rey de Reyes, del único Señor, del único Dios. No sabemos más detalles, no lo dice la palabra del Señor, pero dice también que ellos estaban allí sorprendidos. Versículo 32 dice, y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Mire, ellos entendían. No está claro que ellos, que Jesús haya andado con un rollo, ¿verdad? Y mostrándole, mira, aquí es lo que dice en Isaías, aquí es lo que dice en Jeremías, aquí es lo que dice en Ezequiel, aquí es lo que dice en Daniel. No estaba con eso. Pero ellos entendían que les abrió las Escrituras con toda la explicación que Él le dio a ellos. Y dice la palabra de Dios que ellos recuerdan que mientras estaban escuchando la palabra de Dios mediante este peregrino que no sabían que era Jesús, dice que su corazón ardía. Dice que sus entrañas allí estaban, ardía nuestro corazón. Algo pasaba, algo sucedía, afectaba incluso en su sentir, en lo emocional, el hecho de conocer la palabra de Dios. Usted no vaya a la Escritura para sentir cosas. Pero déjeme decirle que la palabra de Dios muchas veces le va a sorprender y le va a hacer experimentar solamente desde el conocimiento, también con el corazón, y también le va a estremecer de las cosas que dice respecto de Dios y lo que presenta para usted, el plan que Dios tiene para usted, le va a estremecer. ¿Sabe? Seguramente en este mensaje usted ha escuchado la palabra de Dios. Y seguramente el Espíritu Santo ha estado tocando a su corazón, ha estado rodeándole, le está impulsando a que usted crea en Cristo como el único Señor. Ya no como aquel que lo cree por televisión, sino como aquel que lo cree de una manera personal, en que usted ya lo tiene en su casa, en su corazón. La palabra de Dios dice en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Con esta palabra usted se va a dar cuenta qué era lo que estaba pensando y cuál es la maldad que hay en su corazón. También con esta palabra usted se va a dar cuenta, tenía razón, esto es lo que hay que discriminar, esto va afuera, esto no va dentro de mi vida, esto no corresponde para mi vida. La palabra de Dios dice que es viva, esta es la que le produce vida a usted. Su palabra, esta palabra le va a producir vida. ¿De qué forma? Si usted la atesora en su vida, si usted la cree. Pero si usted la rechaza, no va a producir vida. Es como si quisieran regarle, ¿verdad?, su semilla, pero usted no deja que nadie le riegue. Deje que la palabra de Dios haga eso. Usted, la palabra de Dios es la verdadera semilla, la única que quiere germinar en su corazón. Fíjese, es la palabra de Dios la que le ha dado a entender. Mire cómo estaban estos dos discípulos, cómo comenzaron la conversación con Jesucristo, que ellos no conocían que era Jesucristo. Estaban sombríos, estaban apesadumbrados, estaban tristes, estaban con la brújula perdida, no sabían qué hacer con su vida, qué iba a pasar. Pero una vez que Jesús les expuso toda la palabra de Dios,
Entonces ahora sí tenía sentido su vida. Ahora ya no estaban tristes, ahora estaban gozosos, ahora estaban con esperanza, ahora sabían que lo que Dios les había dicho, que Jesús les había dicho, no era una mentira, era una verdad que se tenía que cumplir, ¿verdad? Ahora estaban verdaderamente seguros de que efectivamente habían creído y habían sido discípulos de este maestro. Bueno, y su reacción final, versículos 33 a 35, dice: y levantándose en aquella misma hora, volvieron a Jerusalén, y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. Mire, habían llegado, probablemente cansados, ya habían caminado 3 o 4 horas, ¿cuánto rato? Iban a comer. En el momento de comer, se revela Jesucristo, se da a conocer y desaparece. Ellos no dicen: ah, ya, mira, vamos para allá. Ahora era Jesucristo, sí, era el Mesías, era el Maestro. Tenemos que ir a avisar. Tenemos que partir. Pero ¿y la comida? Olvídate de la comida, vamos. Otros 3 o 4 kilómetros. ¿Usted haría eso? ¿Iría a avisar? ¿Iría a decirle a alguien que Jesucristo ha resucitado? ¿Sabe? Ellos lo hicieron. Independiente del concepto que ya tenían, ahora sí lo creían, ahora estaban dispuestos a vivir para Cristo, completamente. ¿Usted está dispuesto a vivir para Cristo? ¿Usted está dispuesto a hacer las cosas que Dios dice? ¿Usted está dispuesto a predicar hoy en día que Jesucristo viene por segunda vez? ¿O lo considera locura? Consideraron locura que Él iba a resucitar. Era una locura, aún viendo las evidencias y no viendo a la persona. Aún los discípulos no creían. Aún las personas no creían. ¿Usted cree que la gente cree que un día va a venir el Señor Jesucristo y se va a arrebatar a la iglesia, a todos los que hemos creído, que vamos a desaparecer, que ya no va a haber más transmisión, que ya no va a haber más predicación, al menos de parte de la iglesia, que millones y millones de personas en todo el mundo van a desaparecer? ¿Usted lo cree? ¿Por qué no lo habla? ¿Por qué no lo comunica? ¿Por qué no le cuenta a este mundo que está perdido, a este mundo que no tiene esperanza, que efectivamente hay esperanza en Jesucristo, de que un día Él va a venir a buscar a su iglesia, a todos los que han creído en Él? Coméntelo, dígalo que es así, que sea lo más importante. Ellos no se quedaron cenando, fueron inmediatamente. Y dice la palabra de Dios en el versículo 33 que ellos se levantaron en la misma hora, partieron inmediatamente. Esta es la forma de decir que fueron inmediatamente y volvieron a Jerusalén. ¿A dónde? A donde estaban los 11 reunidos, todos los apóstoles, menos Judas, obviamente, el Iscariote, que se había suicidado. Pero mire lo interesante que dice: y a los que estaban con ellos. Ellos partieron otra vez a recorrer los 60 estadios, a recorrer los 10.8 kilómetros que habían de distancia. Versículo 34 dice, note bien, únalo con el versículo anterior, porque aquí habla de 2 grupos de personas. Llegaron a este lugar donde estaban los 11, pero junto con los 11 habían otras personas, dice, y a los que estaban con ellos. Entonces, ahora se sumaron a estos 2 discípulos. Están los 11 apóstoles, otros que estaban con ellos, y ahora se suman estos 2 en esa conversación, en esa reunión. Y dice que decían, cuando llegan estos dos discípulos, se dan cuenta que los que estaban con los apóstoles, ellos le están hablando a los apóstoles las cosas que habían visto. Dice que ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Ya aquí aparece la aparición de Jesucristo hacia Simón, cosa que no había aparecido en el relato. Había sucedido, ya Simón lo había visto, Simón Pedro. Pero note, estos 2 discípulos que llegaron vieron esa conversación, que había otras personas hablando con los 11 discípulos y estaban tratando de convencerlos, de decirles, realmente ha resucitado Jesús. Versículo 35. Entonces ellos ahora entran en escena, los 2 discípulos de Emaús, y hablan. Ya no solamente hablan los que estaban con ellos y le hablan a los 11, ellos querían hablarle a los 11. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Llegaron allí y se dieron cuenta que había otros que también estaban atestiguando que Jesús había resucitado. Y ellos dicen, yo también, queremos contar de que Jesús ha resucitado. ¿Qué cree usted que hicieron los 11 apóstoles? ¿Qué piensa usted? Piensa unos segundos. ¿Le creyeron o no le creyeron?
Marcos capítulo 16, versículo 13, muestra en este versículo todo lo que ha ocurrido en esta escena de que los discípulos estos de Emaús fueron allá a los apóstoles. Y dice, ellos fueron y lo hicieron saber a los otros. ¿A quiénes otros? A los otros discípulos. Y dice la palabra en Lucas que fueron a los apóstoles. Por lo tanto, aquí también se refiere a que fueron donde los apóstoles. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Y ni aún a ellos creyeron. Los 11 apóstoles, el grupo de los 12 que el Señor había tomado dentro de todos los 70, exclusivamente para prepararlos, para que fuesen y ellos mostrasen de que el reino de los cielos sí se ha acercado. Estos 11 no le creyeron a María Magdalena y a las otras mujeres. Dijeron no, les parecían que no se podía creer. Estaban ahí con Simón Pedro. Y más ahora, se acercan estos dos discípulos, que tienen que haber sido de los 70, no eran de los 11, no eran de los 12. Estos hombres que vieron a Jesús resucitado. Y dice la palabra de Dios, ni aún a él le creyeron. Los propios apóstoles no le creyeron en ese momento. Después le creyeron cuando Jesús se apareció delante de ellos. Y ahí el Señor les mostró sus heridas, sus marcas. En especial a Tomás en una segunda ocasión que se le apareció a los discípulos. ¿Por qué cuesta creer? ¿Por qué cuesta creer? Usted quizás que no pertenece a una iglesia, o no ha ido a una iglesia, o ha ido de repente. Quizás usted que no persevera en la Escritura, ¿por qué le cuesta creer? Usted podrá decir, no, yo sí creo. ¿Sabe que creer no es saber intelectualmente? Creer es confiar. Creer es vivir para Cristo. Eso es creer. Creer es realmente abandonarse, dejar en las manos de Cristo la vida suya. Deje que Él maneje su vida, no la maneje usted, porque usted no sabe manejar su vida. Usted la maneja de acuerdo a lo que quiere, pero Jesús la maneja de acuerdo a lo que Él sabe para usted, lo que es mejor. Y lo mejor es, lo primero que es que usted se arrepienta de sus pecados. Por eso resucitó. No resucitó para que tuviéramos un fin de semana feriado. No resucitó para que tuviéramos un día de descanso. Resucitó para que usted y yo tengamos esperanza, para que usted y yo lleguemos a la gloria un día, partiendo con arrepentirnos de nuestros pecados y creer de que Él es el único Dios y Salvador. Y junto con creer, usted entonces va a recibir el regalo de la vida eterna. No le creyeron a María Magdalena, no le creyeron a Jesús que antes lo había dicho, no le creyeron ahora a estos dos discípulos de Emaús. Y nosotros, ¿estamos dispuestos a predicar lo que viene ahora? ¿Que el Señor Jesucristo va a venir por segunda vez? ¿O es una fantasía? No es una fantasía. Él va a venir ciertísimamente. Un día la raza humana se levantará. Todo el mundo se levantará. Usted ha podido ver el caos que ha producido una célula, un virus microscópico del orden de los nanómetros. 10 elevado a menos 9. Usted se va a dar cuenta. Se va a dar cuenta de todo aquello. Se ha dado cuenta de todo el descalabro que ha producido en la economía, en las personas, en la salud, incluso en la esperanza de la gente. Pero un día ese descalabro va a ser tal en la cual la raza humana se va a dar cuenta que en todas partes del mundo no han muerto miles, sino que han desaparecido millones y millones de personas. Las casas van a quedar abiertas. Quizás personas estén haciendo algunas cosas, cocinando, va a estar todo andando. Quizás alguien va a estar viendo tele, va a estar todo funcionando. Quizás alguien va a ir conduciendo. El vehículo se va a desplazar. Quizás algún creyente va a estar conduciendo un avión, no sabemos, un helicóptero, un vehículo, y va a seguir su curso. Va a ser un descalabro. Porque en el mundo van a desaparecer millones y millones de personas. Y eso está anunciado. El Señor dijo que el mismo Señor Jesucristo, con voz de mando y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos creído,
nos iremos juntamente con el Señor y estaremos juntamente con Él en las nubes, para siempre con el Señor. Vamos a desaparecer de este mundo. ¿Usted lo cree? ¿Usted lo enseña? ¿Usted lo predica? ¿Usted lo vive? Vívalo. Piense que puede ser hoy en día el último día de su vida en el cual nuestro Señor Jesucristo nos permita no pasar por la muerte, no ir a ver corrupción, sino que nos transforme directamente para allá. Pero esto suena a fantasía, ¿o no? No lo decimos. No sabemos qué creer. No seamos como estos discípulos, que por no querer creer, por ser insensatos, ¿verdad?, estamos con un pie adelante y un pie atrás. Al contrario, siga adelante, siga a su Señor. Un día, el mismo pueblo de Israel, este pueblo de Israel, que sentenció a Jesucristo a que muriese por la cruz del Calvario, un día este pueblo de Israel va a ver a Jesucristo descender de los cielos. Dice la palabra de Dios en Zacarías 12:10, y aquí hace alusión, para terminar, respecto de lo que el Señor Jesucristo pudo haberles dicho, quizás, no lo sabemos, pero Zacarías 12:10 dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron. Y llorarán como se llora por el unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Un día Jesucristo va a descender de los cielos. ¿Y cómo lo van a reconocer? Porque va a mostrar el costado. Lo más seguro es que también estén las marcas del Señor Jesucristo, porque esas marcas fueron permitidas, hechas en su cuerpo, cuando estaba acá en este mundo, por amor a usted, por amor a Israel, por amor a su iglesia, por amor a la humanidad, que Él tanto amó, que Él se entregó para pagar nuestros pecados. Seamos agradecidos de la obra de Dios. Un día Israel va a tener que dar cuentas a Dios por lo que hizo con el Hijo de Dios, que es Jesucristo, Dios mismo. Pero un día también usted y yo, como parte de la iglesia de Dios, vamos a tener que dar cuenta si hemos predicado o no, si hemos enseñado esta gran verdad, que si acaso usted la cree o no la cree. Y usted, mi estimado amigo, que no pertenece ni a Israel ni a la iglesia, quiero que sepa que usted también un día va a dar cuenta ante Dios de lo que Dios le ha enseñado, de lo que le hizo el Señor arder su corazón mientras se exponía la Escritura, para que usted tome una decisión por Cristo. La única forma, el único camino, la única verdad, la única vida es Jesucristo. Él es el único camino al Padre. Vamos a orar y vamos a dar gracias a Dios por todo este tiempo. Amado Padre Celestial, le damos muchísimas gracias por su palabra. Gracias, Señor, por todo lo que nos enseñas. Gracias, Señor, por haber dejado estos testimonios de estas personas, Señor. Cleofás, uno, y el otro no sabemos su nombre, pero lo importante, Señor, es que fue un relato verídico, algo que efectivamente ocurrió, que investigó Lucas con lujo de detalles, con personas, Señor, y que además el Espíritu Santo le impulsó y le guió a escribir esto que está escrito. Y esto está escrito para nosotros también, para que nosotros creamos, así como no creyeron los discípulos en su momento, aquellos que habían vivido con el Señor, que habían caminado con el Señor, que habían enseñado con el Señor, que habían comido con el Señor, que habían pregonado, que habían visto al Señor hacer milagros. No creyeron que Él había resucitado, sino que hasta que lo vieron. Pero el Señor Jesucristo dijo: Tomás, has creído porque me has visto, pero más bienaventurados son los que no vieron y creyeron. Señor, nosotros hemos creído a que tú realmente eres el Rey de Reyes, el único Salvador del mundo, el único Dios. Y Señor, le ruego que tu misericordia le alcance, Señor, a cada persona que está escuchando, para que se pueda arrepentir de sus pecados y que diga: Señor, te recibo en mi corazón, perdona mis pecados, Señor, quiero ser tu hijo, porque quiero un día, cuando parta de este mundo, ir a la gloria. Mi Señor del cielo, le damos muchas gracias por su palabra, agradecidos de todo lo que nos das, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, que el Señor les bendiga. Ha sido un placer saludarles, no verles, porque no les veo, ustedes me ven, pero disfrute este tiempo, disfrute también este día que nos ha regalado el Señor para poder meditar y compartir que el tiempo se acerca, la noche está avanzada y el Señor dijo: he aquí, el que ha de venir vendrá y no tardará. Que el Señor les bendiga.